Vamos a pasar con nuestra primera entrevista del día. Se encuentra con nosotros Igor Rodríguez, viceministro administrativo y financiero de la Presidencia de la República y presidente del PRM en Puerto Plata. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, Laura. Gracias, Gerardino, don Percio, por recibirme en la mañana de hoy aquí en su programa. Bueno, Igor, usted tiene por el título tiene una tarea difícil, financiera, la parte financiera. Y dicen que cuando la economía funciona, la política funciona. Bueno, esa es una función que las hemos asumido con mucha responsabilidad. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al momento de asumir el gobierno en el año 2020, ha llevado una serie de iniciativas al Ministerio Administrativo de la Presidencia y en el Viceministerio Administrativo y Financiero es uno de esas áreas del Ministerio Administrativo que tiene funciones que son, digamos que, relevantes para poder llevar a cabo esas políticas y esas acciones que el ministro ha emprendido. ¿Cuáles son, podríamos decir más grosso modo, esas funciones que desempeña usted como viceministro administrativo y financiero? Porque cuando se habla de financiero, la gente piensa y dice, bueno, de tal ministerio, de tal institución, necesitan dinero y ahí está el financiero del administrativo. O sea, ¿cuál es la realidad? Bueno, la acción del administrativo y financiero es acompañar al ministro administrativo y al presidente de la República en las acciones y decisiones que toma. Es un apoyo al Ministerio Administrativo de las acciones de la Presidencia de la República. Y esa es una responsabilidad que tiene su valor en las decisiones que toma el mandatario. Ayuda en el apoyo y la logística de todo lo que tiene que ver con sus iniciativas y el seguimiento a la vida dentro del Palacio Nacional y las entidades que están por debajo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que son también los que dan apoyo a esa vida dentro del Palacio. La estructura física, las acciones propias de las decisiones del presidente. El doctor Paliza llegó a decir en un momento como que el Estado era más grande como de lo que se había imaginado, encontrando una serie de proyectos. Y el Ministerio Administrativo de la Presidencia del gobierno pasado había creado muchos programas como que se manejaban desde ahí. ¿Eso ha permanecido así o esas cosas se fueron pasando a otras áreas y se quedaron con la misión exclusiva de manejar la parte económica del Palacio Nacional y la dinámica del presidente? Una vez asumido la responsabilidad del ministro administrativo, el ministro José Ignacio Paliza lo que hizo fue poner todo en el lugar que correspondía y asumir propiamente la descripción del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es el apoyo y la gestión logística de todo lo que tiene que ver con las decisiones de presidencia y la vida del Palacio Nacional. Todos los proyectos que se manejaban desde ahí, que nunca debieron haber estado en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, fueron ubicados en el lugar que correspondía, depende del tema que fuera. Muchos proyectos fueron a Medio Ambiente, muchos proyectos fueron a Presidencia de la República, al Ministerio de la Presidencia, otros fueron a diferentes instituciones. Eso se hizo un levantamiento de a qué correspondía esa función o esa labor y oportunamente, de acuerdo a la descripción del ministerio al que le correspondía, iba a esa unidad y asumimos propiamente la misión y la función del Ministerio Administrativo. Muchas de esas cosas tienen que ver con la visita sorpresa, la llamada visita sorpresa del presidente. Dentro de ellas estaba. Entonces, esas funciones todas fueron redistribuidas. Lógicamente, el tema visita sorpresa, que ya ha sido ampliamente conversado, es otro tema. Eso no le corresponde a este gobierno. Esas cosas no se trataron, solo que se evaluaron y todo este país conoce lo que pasó ahí. Pero lo que eran funciones de otras áreas y estaban dentro del Ministerio Administrativo fueron transferidos a los... Pero, por ejemplo, ustedes hicieron una transferencia, que un programa que era manejado directamente por la presidencia, que era el programa de medicamentos de alto costo, lo pasaron como un simple departamento del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, las quejas se han multiplicado con respecto a ese tema, a pesar de que ahora dicen que tienen más dinero asignado.
la situación es más difícil para el que necesita ese medicamento de alto costo, porque eso se manejaba directamente, se pasaba lo que requería el paciente, inmediatamente estaba. No es una unidad simple del Ministerio de Salud Pública, realmente tiene un efecto importante. El tema es que en la situación que nosotros vivimos en este momento y dándole transparencia a todos los procesos, es natural que en esa transferencia, en ese transcurso, sucedan cosas. Sin embargo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que dentro de sus funciones también tiene un capítulo de ayuda, soporta aquellas acciones que tienen que ver con temas de salud, cualquier otra, particularmente cualquier otra ayuda, y la soporta desde ahí. Pero no es una función del Ministerio Administrativo de la Presidencia en el caso de los medicamentos de altos costos por la naturaleza propia de lo que se trata, una función del administrativo. Y en el Ministerio de Salud Pública, que por cierto ese proceso ha ido fluyendo bastante bien luego de esas situaciones que usted menciona y que son propias de la transparencia. Este es un gobierno que le ha dado a todos los procesos su espacio, en cumplimiento con lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones. Tiene que saber que el presupuesto de ese tipo de medicamentos es, y su nombre lo indica, de mucha importancia y de altos costos. Las necesidades en este país, las que heredamos, fueron necesidades muy amplias y el gobierno se ha preocupado por asistir en esas necesidades, siempre cumpliendo con el debido proceso y la transparencia. Pero las situaciones que se le han presentado son llamativas porque ese programa tenía registrado todas las personas que necesitaban esos medicamentos y el tipo de medicamentos, y sin embargo se produjo un tranque que no aparecía en la medicina, que por tal o cual cosa, que no llegaban a tiempo porque había que hacer licitaciones o lo que fuese, pero con anterioridad ya tenían el listado de la cantidad de personas en República Dominicana que necesitan de ese tipo de medicamentos. Sin embargo, aunque ahora es una función del Ministerio de Salud Pública, todo ha ido fluyendo de acuerdo a lo que tenían establecido y se ha fortalecido, incluso porque los niveles de control para poder asistir a las personas que tienen esa situación son importantes. Son muy importantes por la característica y por el presupuesto que hay que aplicar a esos medicamentos. Ha pasado por varios filtros, ha sido un proceso interesante para la transferencia a la institución que le corresponde, pero también para que fluya y sea efectivo y eficiente. En el caso del PRM en Puerto Plata, ¿cómo están las cosas a propósito de que se ha mantenido un nivel de inconformidad en las bases en sentido general del partido con la situación de las designaciones? Pues no solamente en Puerto Plata, en todo el país, ya a 2 años, muchos de esos temas se han solucionado. Entendió la base del partido que nosotros teníamos que asumir una responsabilidad de Estado, hacer el gobierno por el que la gente nos votó. Teníamos que hacer que las cosas fueran lo suficientemente prudentes como para poder mantener el ritmo de gobierno, pero también darle al que ha merecido el espacio que le corresponde, por el que muchas personas lucharon para alcanzar el poder, y en el tiempo las cosas han ido fluyendo y en este momento no es verdad que vamos a tenerlo todo totalmente cubierto, y menos a apenas 2 años, pero sí ha ido fluyendo de una mejor manera. Nosotros heredamos un Estado con un sistema productivo totalmente detenido. La prudencia en todas las acciones tenía que indicarnos a nosotros que debíamos llevar un proceso con mucho cuidado en lo que íbamos a hacer, porque si tienes un empleado público que estás sacando, tienes que responderle a sus derechos, y estás asumiendo a una persona, tienes que responderle a sus derechos, y todo eso se hizo combinado para que pudiéramos tener un buen ejercicio del poder, pero también mucha prudencia en ese tema. Ya actualmente las cosas han ido fluyendo mucho mejor, ha habido mucho más integración, todavía nos falta mucho por hacer, pero ya ese tema, digamos que ha descendido esos niveles de la ansiedad propia del que quiere participar como debe ser por lo que luchó. Eso es algo que respetamos, es algo por el que debemos mantenernos trabajando y pendientes para que haya una respuesta a eso y que también se sientan parte de por lo que trabajaron, que es lo importante. Igor,
parte de la política del gobierno para contrarrestar un poco el problema inflacionario ha sido la política de subsidio en muchas áreas, combustible, alimentos y todo. Pero cada vez que el gobierno da un peso de subsidio es una capacidad que pierde de inversión y esas cosas. ¿Cómo se valora desde el Palacio Nacional esa realidad? Se habla, bueno, la reforma fiscal no se ha podido introducir, se abre la campaña ahora y difícilmente se introduzca ese tema, pero ¿cómo manejarlo con esta situación que no termina? Porque aún se mantienen las causas, las razones de procesos inflacionarios para continuar. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de poder aguantar desde el punto de vista financiero? No solamente no termina, sino que parecería que queda un tiempo por culminar y por normalizar las cosas. No bien nosotros vivimos un proceso pandémico que nos encerró, el mundo entero estuvo encerrado, el sistema productivo detenido, la vida de las personas amenazada por un coronavirus. Asumimos un 16 de agosto en medio de un país encerrado en sus casas. Reiniciar garantizando la salud de la gente fue toda una labor. Digamos que la primera etapa fue garantizar la salud de las personas, lo siguiente es enfrentarse al año siguiente, en el año 2021, una vez reanimada la economía en el mundo, comienza una sobredemanda sobre todas las cosas, los insumos para la producción de los productos terminados comienza a afectar al mundo entero, se encarecen y ahí es que viene el alza de los precios producto de la carestía de los insumos para la producción, que se traduce en un alto costo en los productos finales. Y no bien estamos trabajando en esa situación, el mundo trabajando en eso, nosotros como país enfrentándonos a esa situación, se desata en este año, a principios de este año, una guerra, un enfrentamiento entre dos países. Uno, productor de petróleo, con todos sus derivados, afecta grandemente las economías del mundo, que es Rusia, y el otro con grandes insumos para la producción de alimentación, que es invadido por Rusia, que es Ucrania, que afecta también esos insumos que elevan el costo final de los productos. Y nosotros somos una economía emergente, que tenemos grandes necesidades acumuladas, que si le sumamos la crisis de la pandemia, más la crisis de los altos costos y el empeoramiento por el conflicto armado entre esos dos países, si a eso le sumamos todo lo que pasó y todo lo que heredamos de las decisiones económicas que se tomaron en la gestión anterior, tendríamos que decir que nosotros llevamos una carga absolutamente fuerte en el Estado Dominicano. Los subsidios solo por concepto de combustible proyectados hacia final de año superan los 45.000 millones de pesos. Esa cantidad de dinero en medio de tanta precariedad en un país como este, pues lógicamente nos quita a nosotros la capacidad para poder atender algunas necesidades. Sin embargo, la principal y mayor enfoque del presidente de la República es estar pendiente de que esas variables que son totalmente ajenas a nuestra economía, pero que nos impactan de manera directa y consistente, es que el dominicano primero tenga su salud asegurada. Recuerden que primero se amplió el tema de las evaluaciones médicas cuando nosotros teníamos un tema de pandemia en el que no teníamos acceso a las pruebas. Luego tuvimos un acceso totalmente abierto cuando estuvieron disponibles las vacunas. Eso conllevó un sacrificio económico importante de parte del gobierno dominicano. Y luego entonces enfrentarnos al tema de los precios ha tenido que implementarse en muchos aspectos, materias que tienen que ver con desmonte de impuestos para poder enfrentar eso y que los sistemas productivos se mantengan firmes. En el mercado local y productivo, el presidente ha tenido que apoyar grandemente al campo, porque una de las preocupaciones en el mundo es el desabastecimiento para la alimentación. Y el presidente se ha enfocado en que el país no tenga un problema de desabastecimiento y que la canasta familiar, a pesar de que esos factores te van a afectar la canasta familiar irremediablemente, tenga entonces que emplearse para que haya, además de un buen inventario y un muy buen nivel de producción, también mantenga los niveles de precios que sea asequible a la gente. Y nada más tendríamos que ver los ejemplos de los países del mundo en donde ahora mismo se anuncia, venía de camino y escuchaba que un organismo internacional decía que 8 millones de niños podrían perder la vida producto de la falta de alimentación, y eso
es algo a lo que nosotros nos enfrentamos, una realidad. Sin embargo, el presidente ha impulsado en el campo dominicano ese apoyo. Y lo ha hecho de muchas maneras, el que el dominicano tenga ese abastecimiento, porque aunque han criticado medidas transitorias del monte de aranceles, en productos que no son necesariamente en donde va a haber una falta en la canasta básica familiar, la verdad es que ha funcionado bastante bien porque el dominicano cuando va a procurar lo que necesita, independientemente de la realidad de los temas vinculados a costos por efecto de la economía internacional, ha encontrado ese abastecimiento. ¿Cómo Pero sin sabemos duda, que ha funcionado? ha funcionado porque muchos esperaban que aquí lo que íbamos a tener era un escándalo de importaciones de productos no necesarios y que se iba a salir de la cantidad de productos establecidos y se pensaban y se dijeron muchas cosas con relación al programa. Sin embargo, ha sido muy medido. El presidente ha estado insistiendo No, de a hecho, través del la ministerio. principal preocupación no era un tema de desborde. La principal preocupación siempre ha sido de cómo se puede afectar la producción nacional cuando hay una importación liberalizada. Pero, sin embargo, justo ayer hablábamos con el ministro de Industria y Comercio, no parece haber cifras precisas de en qué medida se está impactando el precio de los productos que están siendo desgravados en base a esta ley. Sin embargo, nosotros hemos garantizado que haya un abastecimiento adecuado y que el sistema productivo local no se haya perjudicado producto de eso, porque ha recibido todo el apoyo del Estado. El gobierno dominicano se ha preocupado por impulsar medidas económicas para financiar esos proyectos de producción nacional, los ha apoyado, por ejemplo, a través de los mercados de productores y esos productores del campo han ampliado su capacidad de producción, que en este caso el apoyo al productor local y la garantía del abastecimiento es lo que importa en medio de una medida temporal. En realidad el objetivo principal de la medida era reducir precios, no un tema de desabastecimiento que no teníamos. Si esas medidas no se habrían tomado, no fueran estos los precios de los productos de la canasta básica familiar y de los productos que están dentro de la lista. Le aseguro que fueran unos muy diferentes porque tú no le estás garantizando. Pero ninguna entidad del gobierno está llevando un registro preciso de en qué medida se le está transfiriendo al consumidor el monto que se está desgravando como efecto de esta ley. Tenemos la cifra de lo que sería el impacto en la misma cantidad de la importación con relación a los precios a lo que se le está sirviendo a la población. Ya eso es un tema básicamente del Ministerio de Industria y Comercio, ofrecer la información relacionada con eso, pero lo que sí sabemos es que no serían esos los precios, como tampoco sabemos en el tema de los combustibles, si no tuviéramos el subsidio, cuál fuera el efecto real, aunque hay estimaciones, no sabemos cuál sería el efecto real si dejamos suelto el tema de los derivados del petróleo a la sociedad, porque tendríamos un efecto inmediato y directo sobre toda la cadena logística y de abastecimiento del país. O sea, tú puedes tener una estimación, puedes tener una realidad, pero también tú sabes que cuando se toman esas medidas no estás permitiendo. No, pero ustedes se circunscriben más al abastecimiento. Aquí es muy difícil que haya desabastecimiento. De hecho, prácticamente casi nunca lo ha habido. Entonces, el problema aquí, si bien es cierto que no hay desabastecimiento, no es menos cierto que la subida de los precios en los artículos de consumo de la canasta básica se ve todos los días. Y usted tiene que ir a un colmado o a un supermercado, usted se da cuenta que un producto que hoy le cuesta 15 pesos, mañana le cuesta 20. O sea, tenemos abastecimiento, tenemos de más, pero ajá, ¿y el dinero para comprar ese producto? Pues mire, nosotros no habíamos vivido una crisis en 100 años parecida a esta. No hay un punto de comparación para nosotros poder decir de si ha habido o no ha habido desabastecimiento en otras situaciones. Lo que sí se ve hoy en el mundo es que producto de la crisis que vive la humanidad, hay una proyección de desabastecimiento que podría traer un tema de hambruna y ese tema de hambruna podría traer otras consecuencias sociales que se ha trabajado mucho en que esas cosas no sucedan. Recuerde que nosotros vivimos en un libre mercado y el libre mercado es oferta-demanda, no es una dictadura de precios. Esta es una democracia plena que está siendo afectada por un efecto que es totalmente exógeno a nosotros. Y nosotros no podemos tampoco al sistema productivo ponerle una camisa de fuerza
para que coloque los productos en el mercado. Lo que sí podemos hacer como país es garantizar medidas que eviten que esos precios, que esos costos para la producción se desborden a tal extremo que traiga otras consecuencias aún mayores para nuestra economía. Igor, somos una economía emergente en un ánimo de avanzar. Igor, ¿sí? A propósito del discurso del presidente en Santiago, las dos principales fuerzas de la oposición se han pronunciado. El Partido de la Liberación Dominicana decía que había muy poco que celebrar y en cambio mucho que lamentar. Y el presidente Fernández ayer decía que el gobierno, aparte de que hacía unos detalles del precio, de cosas, de inversión, de obras, decía que era mucha espuma y poco chocolate. ¿Estamos frente a exceso de bocas o hay que hacer otra valoración? Porque la pregunta que le hacía sobre el tema financiero es en qué medida el gobierno tiene capacidad para emprender estos 2 años que vienen con el actual esquema en una situación que, como bien usted admite, no ha terminado y las perspectivas internacionales de que sigamos complicados sin unas reformas fiscales. ¿Y cuál es la visión que el gobierno tiene? ¿Y cuáles en estas circunstancias serían los principales objetivos que tiene el gobierno para, digamos, impulsarlo desde el Palacio Nacional? Hasta este punto, la oposición política se enfoca en las grandes obras de infraestructura, que son siempre necesarias en un país, sobre todo en países como el nuestro, con tantas necesidades acumuladas. Y se enfocan en ese punto y esos picazos parece que comienzan a hacer efectos de alguna preocupación en la oposición política porque quieren ver una solución inmediata. Solo con la transparencia con la que el presidente de la República ha manejado estos 2 años de gestión, en cumplimiento con todo lo que se establece en la ley y lógicamente esos procesos dándole el tiempo precisamente establecido en la ley, evidentemente que en un momento esos picazos que han sido tan duramente criticados serán las obras finales que tendrán entonces que guardar el silencio ante esa realidad. El presidente lo que hace es distribuir adecuada y correctamente el presupuesto de la nación. Se ha desmontado una estructura de sistemas que existían para gobernar que le elimina ese desborde o le elimina ese monto que es el que afecta el desarrollo del país. Esa corrupción que existía en la gestión, en los gobiernos anteriores, ahora se traduce en la inversión hacia las obras que son necesarias. Hasta este punto, la gran obra del presidente de la República es garantizar que la gente tenga la salud necesaria en medio de un proceso de pandemia, que tenga la alimentación necesaria y el abastecimiento necesario y que nosotros podamos tener una devuelta de la confianza en el gobierno, en el Estado Dominicano. Y eso se refleja de muchas formas y tiene muchos elementos para eso. Tenemos una justicia independiente que ha estado tomando acciones en diferentes direcciones. Tenemos una valoración de la inversión internacional por efectos de la confianza y hemos reabierto la economía y hemos vuelto a hacer que el sistema productivo haga su trabajo de traerle riqueza al Estado Dominicano porque se ha reabierto y se ha reanimado esa economía. Sin embargo, las acciones de infraestructura que vienen a concluirse en todo este proceso, que muchas de ellas ya se han necesariamente entregado, otras que están en un proceso de licitación. Observe que un proyecto importante que va a ir a una licitación necesita de un diseño, necesita de un presupuesto, necesita de subirse a un proceso de licitación que cuando menos una vez terminado todo lo anterior necesitaría no menos de 90 días para que se pueda llevar y cuando tú sumas la cantidad de tiempo para tú llevar apropiadamente, no de la forma que se hacía, de la forma apropiada según lo establecido por la ley, necesitas el tiempo para hacerlo. En el caso de la autovía del Ámbar, el mismo presidente reconoció que ha habido atrasos importantes. ¿A qué se han debido esos atrasos? Porque el presidente no quiere al país traerle de nuevo lo que vivimos con el tema del peaje sombra que fue solucionado precisamente en este gobierno. Conscientes los gobiernos anteriores de que muchos de esos proyectos que conllevaban una cantidad muy alta de inversión sin ningún beneficio de ninguna naturaleza, porque en el caso de esas inversiones como el peaje sombra, se supone que a alguien estaba beneficiando el retorno de la inversión. Sin embargo, el Estado hizo
la parte que le correspondía de la inversión, pero no recibía ese retorno como debía ser. O sea, Pero ya este estamos proyecto sabiendo, fue de las primeras obras que anunció el gobierno y ya van 2 años. sin embargo, el presidente en sus discursos del pasado 16 de agosto fue muy claro en decir que no va a suceder hasta que el gobierno no garantice que el pueblo dominicano, la decisión que está tomando, se vea representado y garantizado lo que el gobierno podría invertir en esa obra. Pero, si no pero tiene las sí, condiciones para él eso. lo dijo, pero ¿qué significa eso en términos prácticos? Que- ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay muchas otras obras que sí van avanzando en los procesos de licitación, sin embargo, esa en particular parece no avanzar. No avanza según lo que indica el presidente, precisamente porque quiere garantizar que el proyecto sea viable para la República Dominicana en todos sus términos, que no entrampemos al pueblo dominicano en una obra que luego será un dolor de cabeza. ¿Cuál para es Estado. el costo que se ha estimado de esa cuando- obra? No, ese es un trabajo que lo están haciendo público-privado, la institución que maneja APP. ese tema, la APP, y ellos tienen la información relacionada con eso. Pero lo que sí le puedo garantizar es que hasta que el presidente de la República y el equipo que está trabajando en ese proyecto vea que sea absolutamente viable para el Estado dominicano y en garantía de los recursos del Estado, que es propiedad del pueblo dominicano, esa obra tendrá su tiempo para iniciar. Igor Rodríguez, el tiempo Igor. se nos acaba. Muy amable. Señores, despedimos a Igor Rodríguez, Aquí- viceadministro. Aquí lo que deseamos es suerte, sobre todo para los manejos financieros. Uno dice, por dinero no se preocupe porque no hay. Muchas gracias por la invitación. Igor Rodríguez, Muy amable. viceministro administrativo y financiero de la Presidencia de la República, presidente del PRM en Puerto Plata.